Ahora viene Elsa Meani, quien nos hablará sobre la documentación estratégica para el litigio en una situación como la pandemia del COVID-19, los estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana en temas de género. Elsa recibió su título de abogada de la Universidad de Harvard y posee una licenciatura en estudios latinoamericanos por la Universidad de Wesleyan. Es abogada senior en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, organización regional que promueve el uso estratégico del derecho internacional para la protección de derechos. En CEGIL, Elsa trabaja en diversos casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente de la región andina, el Caribe, Brasil y los Estados Unidos. Experiencia en diversas áreas del derecho, incluidas la violencia de género, la libertad de expresión, la tortura y la desaparición forzada. Antes de unirse a CEGIL, trabajó en Women's Link Worldwide en Bogotá, una organización centrada en la igualdad de género. Adelante, Elsa. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Te escuchamos. Perfecto. Y también tenía la presentación, no sé si podríamos ir poniendo, por favor, la primera filmina. Mientras tanto, empezaría agradeciendo a Covavic por el espacio y un muy especial reconocimiento para Linda Loaiza, incansable defensora de derechos humanos y de los derechos de la mujer particularmente. Y es un honor poder volver a compartir un espacio. Entonces también un saludo a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Voy a enfocar en el tema de la documentación para fines de incidencia y litigio. Hay distintos retos que se presentan para documentar casos de violencia sexual, para probar los hechos de un contexto y de hechos específicos, y eso se va a agravar en los tiempos de la pandemia. Entonces voy a destacar como esos dos elementos, ¿no? El contexto macro, cómo probar esto, y luego también cómo podríamos probar hechos específicos teniendo en cuenta algunas estrategias que hemos utilizado ante el sistema interamericano y también algunos estándares que entonces la Corte ha desarrollado. Primero aquí van a ver, ustedes ven la presentación, ¿cierto? Sí. Una página, antes de iniciar, simplemente quería compartir una página que estamos trabajando en CEGIL justamente para apoyar en las diversas iniciativas que podemos hacer en función de los retos de la pandemia. Está en la página de CEGIL, que es cegil.org. Y lo que estamos haciendo ahí, ven, hay una parte que dice en la pestaña de recursos legales, estamos intentando recopilar los distintos pronunciamientos por parte de órganos internacionales, por parte de la sociedad civil. Ahí está la guía de Women's Link que nos va a comentar Selene, por ejemplo. Y nos parece muy importante poder tener eso como una herramienta. Y no voy a entrar en los detalles de los distintos pronunciamientos, pero sí, en términos de punto general, hay un reconocimiento muy amplio de todos los órganos internacionales que la pandemia tiene un impacto diferencial para las mujeres y que tenemos que replantear algunas de las respuestas a la violencia basada en género y a la violencia sexual. Y ahí sí quería decir que también tenemos que tener en cuenta que antes de la pandemia tampoco es que esas respuestas eran idóneas. Así que tenemos que pensar en cómo podemos seguir trabajando para mejorar las respuestas. Ahora, si podemos pasar, por favor, a la siguiente filmina. Voy a empezar con el tema más macro, que es el tema de la documentación de un contexto. En el litigio internacional, probar un contexto es súper importante porque da ciertos beneficios en el litigio. Y como ven ahí es el caso de Linda, que voy a utilizar este como un ejemplo. Eso es diferente que un litigio nacional, porque en un litigio internacional, si logras probar que hechos específicos se enmarcan en un contexto, da varios beneficios. Por ejemplo, podría disminuir la carga de prueba. Entonces, si no hay tanta prueba para los hechos específicos, probar el contexto ayuda en ese sentido. También ayuda para el tema de las reparaciones. Linda estaba comentando ahora la importancia de tener garantías de no repetición y reparaciones amplias y estructurales. Y para poder lograr eso es muy importante tener el contexto probado, porque si no logras probar que los hechos de un caso específico se enmarcan en un contexto más amplio, difícilmente la Corte va a otorgar esas garantías más amplias. Y un ejemplo
Un ejemplo de esos retos se dio en el caso de Linda. En muchos casos de violencia sexual, por ejemplo, cuando intentamos probar un contexto, miramos si hay data del Estado, si hay números sobre la incidencia de violencia sexual, si hay indicadores sobre la impunidad, el estado de investigación en los diversos casos. Y en muchos estados esa información no se genera y no se publica. Entonces es muy difícil probar la existencia del contexto si el gobierno no está haciendo su trabajo y publicando esta información. Eso va a ser todavía más difícil en tiempos de pandemia, que el gobierno no va a estar tan enfocado en ese tipo de trabajo. Entonces, en el caso de Linda, nos dimos cuenta en la preparación de la demanda que efectivamente el Estado venezolano no publicaba esa información, que no era accesible saber el número de casos de violencia sexual año tras año y el estado de esas investigaciones. Y aquí simplemente la foto que tenía es de la audiencia ante la corte. Por supuesto, ahí está Linda, pero también Selene, que estuvo con la comisión, y Sandra, y el muy querido equipo de COFAVIC, así que estamos todas las ponentes del día de hoy ahí. Y la estrategia que desarrollamos en conjunto era de buscar 3 tipos de prueba para comprobar el contexto. Por un lado, buscamos en los informes de la sociedad civil. Muchas organizaciones estaban documentando los casos que ellas tenían, cuántas personas venían, las denuncias, el estado de las investigaciones, y aunque no reflejaba todo el país ni toda una ciudad, nos daba un insumo para probar que efectivamente había un alto nivel de impunidad. Un segundo insumo eran los amicus. En el sistema interamericano puede haber amicus de hecho y de derecho, así que un amicus puede servir para probar la existencia de un contexto, para probar los hechos. Y en tercer lugar, también peritajes, que tuvimos peritajes sobre la existencia de ese contexto. Entonces, todo eso fue muy importante para lograr las reparaciones en el caso, que como bien decía Linda, ella quería reparaciones amplias con garantías fuertes de no repetición. Y si ves en la sección de reparaciones de la Corte, en las notas al pie efectivamente citan los informes de sociedad civil que presentamos. Así que ese tipo de trabajo es muy importante y va a seguir siendo importante ahora en tiempos de pandemia. El trabajo de documentación que el Estado no puede hacer o no va a hacer, las organizaciones, si la pueden seguir haciendo, es muy importante, va a ser ahora importante para probar en incidencia, determinar qué es lo que está pasando, pero también a futuro para el litigio. Entonces, eso a nivel más general. Ahora pasando al tema de cómo probar hechos específicos de un caso de violencia sexual. Y aquí si pasamos a la siguiente filmina. Hemos visto en el sistema en los últimos años que la Corte requiere un estándar de prueba cada vez más alto. O sea, no debe ser como litigar en un tribunal nacional, pero los estándares han subido mucho. Y esto presenta muchas dificultades, porque justamente estamos ante la Corte porque el Estado no investigó bien, o sea, no generó la prueba en su momento. Entonces llegamos a veces sin toda la prueba que se podría haber recopilado en su momento. Eso también para casos de violencia sexual y violencia basada en género, hay dificultades adicionales. Por ejemplo, si las denuncias no se reciben, si no se practican exámenes médico-legales de manera oportuna, o si no se hacen en condiciones dignas y seguras. Entonces, eso siempre es un reto en los casos de violencia sexual. Eso va a ser todavía más grave ahora en tiempos de pandemia, que muchos de esos pronunciamientos dan cuenta de que las instituciones estatales no están presentes, no están recibiendo denuncias, hay dificultades para salir, bien por imposibilidad o por miedo. Entonces, esos problemas que existían desde antes se van a agravar ahora en términos de esa prueba que se puede generar después de un hecho de violencia sexual. Pero la Corte ha desarrollado algunos estándares que podrían ser útiles para tener en cuenta para diversos tipos de litigio que podrían surgir en función de hechos de violencia sexual en tiempos de pandemia. Y aquí voy a hacer referencia a un par de casos que fueron litigados por mis compañeros de CEGIL en la oficina de Costa Rica, que son los casos de Rosendo Cantú y Fernández Ortega junto con organizaciones de México. Y estos casos tienen unos estándares sobre prueba que son muy relevantes para cómo determinar y comprobar violencia sexual y que podrían ser relevantes en tiempos de pandemia, aunque son situaciones distintas. En algunos sentidos, algunos aspectos podrían ser traducidos y aterrizados a los casos de pandemia.
Uno es la importancia fundamental del testimonio de la víctima. Muchas veces el Estado dice si solo hay testimonio de la víctima, que eso no es suficiente, que no podemos probar un hecho con esto. Y lo que dijo la Corte en esos casos es que el testimonio de la víctima, por la naturaleza de los hechos de violencia sexual, muchas veces tiene una importancia especial. Y voy a leer lo que dijo la Corte, que es la violencia sexual es un tipo particular de agresión que en general se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esa forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y por ello la declaración de la víctima es una prueba fundamental. Y eso es algo que seguramente nos vamos a ver en tiempo de pandemia y es muy importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, imprecisiones en un testimonio no desvirtúan el testimonio ni la ocurrencia de los hechos. Eso pasa a veces si hay un tiempo entre los hechos y la denuncia, o hay múltiples declaraciones o denuncias que pueda haber a veces pequeñas imprecisiones o varía un poco el testimonio. Y eso también podría resultar ahora, si no hace posible hacer una denuncia oportuna. Entonces, la Corte ahí nuevamente dice que efectivamente el hecho de que hay pequeñas imprecisiones en las distintas denuncias no afecta necesariamente la credibilidad de un testimonio. Que nuevamente, o sea, al ser un hecho traumático, eso puede afectar la manera en que se acuerda de los hechos, entonces eso no es motivo para descontar un testimonio. Y el tercer punto ahí, creo que eso es muy interesante, el contexto que estamos viviendo ahora, es la importancia de considerar todas las circunstancias en los hechos que afectan la capacidad de denunciar o de recibir atención médica. Estos casos tuvieron lugar en zonas físicamente muy aisladas y con otros retos para hacer una denuncia. Entonces ahí quería leer nuevamente lo que consideró la Corte y dijo que de las circunstancias propias de la situación de la señora Rosendo Cantú, la Corte no encuentra elementos que afectan la credibilidad de sus declaraciones. La presunta víctima es una mujer indígena, en el momento de los hechos menor de edad, que vivía en una zona montañosa aislada, que tuvo que caminar varias horas para recibir asistencia médica por las agresiones y para denunciar la violación sexual ante diversas autoridades que hablaban un idioma que ella no dominaba. Y que eso no afecta la credibilidad del testimonio. Entonces, eso quiere decir que si, por ejemplo, transcurre un tiempo entre los hechos y la denuncia, hay que considerar por qué pasó. Y eso es algo que podría estar pasando ahora con la pandemia, que hay muchos factores y va a ser necesario como representantes asegurar que una corte tenga en cuenta las circunstancias y que ya hay un estándar que dice que eso no afecta la credibilidad de un testimonio y todavía se puede valorar la prueba teniendo todos esos retos en cuenta. Entonces ya para ir cerrando, quería pasar a la última filmina y es simplemente una herramienta que tenemos en CEGIL. O sea, en muchos casos de violencia sexual ante la Corte tiene ese tipo de estándar que se podría utilizar en otros litigios o en incidencia, pero a veces la jurisprudencia del sistema es un poco difícil de acceder, así que hicimos esa herramienta que es Suma, también está en la página de CEGIL, y ahí puedes buscar por términos específicos o por casos de violencia sexual, por ejemplo. Y a la derecha ves ahí cómo es la pantalla con todos los distintos filtros que puedes poner para ver los distintos casos que tratan temas específicos. Entonces espero que eso podría ser útil para ustedes. Y para nosotros en CEGIL el derecho internacional es una herramienta y espero que, bueno, tanto la página y el buscador y algunos de esos estándares podrían ser útiles. Gracias. Gracias, Elsa, por tan pertinente y valiosa intervención.